España resuelve sus problemas bailando al son de un espectacular Nico Williams y de un Lamine Yamal que ha acertado en una acción clave del partido que ha marcado diferencias. Vamos a repasar y analizar esta trabajada victoria de España frente a Georgia en los octavos de final de la Eurocopa 2024. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? La selección española se acaba de clasificar para los cuartos de final de esta Eurocopa 2024 después de terminar goleando a una Georgia que durante algunos minutos del partido ha estado cerca de doblar su diferencia después del tanto inicial de Robin Lenormand. España ya sabe que se medirá en los cuartos de final a Alemania, la gran anfitriona, a partir del viernes a las 6 de la tarde. Ya conocemos también ese otro duelo en la zona contraria del cuadro, porque Inglaterra se medirá a Suiza después de haber remontado con el tanto en el último segundo del partido de chilena de Jude Bellingham, en un partido que ya hemos analizado aquí en el canal y que también tenéis disponible. España ha podido también solventar sus problemas, ha podido remontar, y como suelen hacer todas las grandes selecciones o los combinados que llegan lejos en los torneos, siempre hay una eliminatoria en la que te toca remontar o en la que te toca ganar por penaltis. Hoy España se ha quitado del medio esa parte de la teoría para poder terminar conquistando el título, y lo ha hecho en parte por las individualidades, por la calidad, por el talento, por lo que están haciendo en esta Eurocopa 2024 sus dos extremos. Sabíamos, desde el primer partido lo vimos, que esta España pertenecía a Lamine Yamal y a Nico Williams, y hoy lo hemos vuelto a comprobar con gol y asistencia de Nico Williams, y con asistencia para el tanto, el 2-1 de un Lamine Yamal que no ha dejado de intentar marcar su tanto, pero que no ha estado acertado de cara a la portería de Mamardashvili. Ellos han vuelto a condicionar completamente el plan de Georgia y ellos han vuelto a marcar la diferencia para que España remonte un partido que se le había puesto bastante peliagudo y en el que los goles, el tanto del 1-1 cuando peor lo estaba pasando España y el tanto del 2-1 para dar tranquilidad, lo han anotado sus centrocampistas. Un Rodrigo que yo sinceramente no he visto bien después del 0-1, tampoco he visto bien a Fabián después del 0-1, era uno de los posibles primeros cambios, pero lo cierto es que ambos han aparecido, sobre todo ese tanto de Rodrigo antes del descanso, cuando parecía que el 0-2 estaba más cerca que el 1-1, le ha dado muchísima vida a una selección española que en esos momentos, como os decía antes, no lo estaba pasando bien después del tanto en propia merta, en la primera acción en la que Georgia ha podido correr, en la que ha podido meter un centro con algo de ventaja, y ahí ha llegado ese tanto en propia meta de un Robin Lenormand que ha llenado de dudas, de problemas, de nervios a una selección española que se ha tambaleado y que ha permitido el descontrol, ese ida y vuelta en el que la sensación es que el 0-2 estaba un poquito más cerca que el tanto del empate. España resuelve sus problemas, España demuestra que también es terrenal, algo que no habíamos visto frente a Croacia y frente a Italia, y afronta en esos cuartos de final un duelo muy igualado, un duelo en el que contra Alemania yo creo que ambas selecciones tienen la capacidad, el nivel, el talento para hacerse daño mutuamente. Veremos quién se impone, si la zona de la media punta alemana o esa creatividad, ese desequilibrio, esa capacidad para marcar diferencias que están teniendo los extremos españoles, con Nico Williams brillando y con Lamine Yamal dejando también a sus 16 años detalles del máximo nivel que han vuelto a permitir que España marque un gol importantísimo, como ya vimos en el primer encuentro de esta fase o de la pasada fase de grupos frente a Croacia. Enorme también, hay que darle mérito a lo que ha hecho Georgia, que como os digo, pues ha aprovechado, no ha aprovechado, pero ha generado esas dudas en España y ha tenido un tramo de encuentro en el que, como os digo, pues se ha acercado a la portería de Unai Simón con relativa facilidad debido al descontrol que ha provocado en España ese primer tanto de Robin Lenormand. Dicho esto, hecha la reflexión sobre lo que significa el pase de una selección española que, en mi opinión, al haber llegado a cuartos de final, ya ha cumplido o ya ha hecho un buen papel en esta Eurocopa. A partir de aquí, lo que pase, obviamente lo analizaremos con detalle. Si España pierde con una goleada frente a Alemania, le daremos palos, hablaremos de una gran decepción, pero la realidad es que si ese partido se pierde
por detalles pequeños, por mínimos detalles, lo evidente es que España, en mi opinión, ya ha hecho una buena Eurocopa, porque se va a enfrentar a la que para muchos es la gran favorita, aunque para mí iba a ser la decepción. Ni un punto ni el otro. Yo creo que vemos un España-Alemania muy igualado, y en el que, en mi opinión, también tengo que decirlo, España tiene, o yo le doy a España un poquito más de porcentaje de poder ganar, aunque, como digo, prácticamente es al 50%. Dicho esto, pediros como siempre que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita, y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este España 4, Georgia 1, cómo habéis visto a la selección después de ese tanto del 0-1, si os ha generado nervios, si os ha generado dudas, me lo podéis dejar abajo todo en comentarios y yo os leo. Comenzamos echándole un vistazo al 11 de Luis de la Fuente, con 10 de sus indiscutibles. La única duda, ¿no?, considerable era la presencia de Nacho o de Laporte en el 11. Finalmente ha sido Aymeric Laporte el acompañante de Robin Lenormand en ese centro de la defensa. Para mí, una decisión lógica, teniendo en cuenta, bueno, pues que Laporte tiene un gran cambio de orientación, eso te iba a permitir mover mucho más rápido el balón, también tiene mucha más capacidad, o es el central español con más capacidad para filtrar pases por dentro, como ya vimos en ese duelo frente a Albania de la última jornada de la fase de grupos. Por lo tanto, ante un bloque que te iba a esperar muy atrás, muy juntito, tenía sentido optar por esa calidad en el pase de Aymeric Laporte. Una selección española que a mí, en el inicio, la verdad es que me ha parecido que ha hecho un muy buen juego, moviendo muy rápido el balón, llevándolo de un lado a otro, aprovechando sobre todo con un Nico Williams que ha salido muy enchufado al partido desde el primer segundo, con Nico encarando, buscando, entendiéndose de nuevo bien con Cucurella, metiendo o intentando alguna acción también con un pase atrás para los disparos de Pedri, o también incluso para un intento desde la frontal del propio Nico Williams tras una recuperación alta de España. Una selección en esos primeros 15 minutos ha probado 2-3 veces a Mamardashvili, probando, bueno, pues los centros rasos de Carvajal a Pedri, esos disparos desde la frontal, también generando una acción a balón parado en la que Carvajal ha conectado un remate al primer palo, obligando a Mamardashvili a tener que intervenir. Una España que daba la sensación de que, bueno, pues estaba asediando desde el primer minuto a Georgia, y que el conjunto rival no iba a ser capaz de sostener eso en el tiempo, que era imposible que ese nivel de dominio, ese nivel de llegadas, ese nivel de pisar el área se pudiese resistir por parte del conjunto georgiano. Pero ¿qué ha ocurrido? En vez de llegar el tanto del 1-0, en la primera acción en la que Georgia, bueno, pues ha podido conectar entre Kvaratskhelia y Mika Otace, Kvaratskhelia saliendo el intento de Carvajal de quitársela, con una acción preciosa, conectando en el centro del campo, en el círculo central con Mika Otace. Este se gira, abre banda derecha, y el centro entre centrales y portero del carrilero derecho georgiano, que termina en el fondo de la portería de Unai Simón, con el tanto en propia meta de un Robin Lenormand, que no ha atacado el balón, que ha esperado al balón, y que obviamente, bueno, pues cuando te golpea el balón o te llega a la zona del estómago es imposible determinar dónde va a ir ese esférico. Robin Lenormand, para mí, el gran error que ha tenido es no lanzarse de cabeza o, bueno, pues atacar el balón, lo ha esperado, y al final España ha terminado encajando su primer tanto en el torneo. Se enfrentaba a la selección de Luis de la Fuente a una situación que no había conocido hasta el momento en esta Eurocopa, ponerse por detrás en el marcador, y todo ello llegaba en un partido sin red, en el que si pierdes te vas a casa. Esto no es la fase de grupos. Si pierdes en la fase de grupos no pasa nada, bueno, pues lo tienes que compensar con el resto de partidos, pero en eliminatorias no había tiempo, o no hay tiempo para reflexionar, para bueno, pues para que la derrota no te lleve a casa, ¿no? Por lo tanto, había que ver cómo respondía la selección española a ese tanto del 1-0, y lo cierto es que el golpe se ha notado, porque yo he visto a una selección española con nervios, que ha intentado jugar demasiado rápido, que ha comenzado a buscar disparos desde muy muy lejos, que ha intentado conectar por dentro cuando, bueno, pues había mucho riesgo en una situación, por ejemplo con Pedri, que creo que ha sido un foco de pérdidas importante en el primer tiempo, pero provocado porque Fabián o Rodri le metían balones, primero que no eran rasitos, y segundo que hacían o que
cogían a Pedri colocado rodeado de 2-3 futbolistas, por lo tanto una selección española que a mí no me ha gustado nada a partir de ese tanto del 0-1, porque sus mediocentros han intentado hacer cosas que no estaban haciendo en ese inicio de partido, porque también creo que que Lamine Yamal y Carvajal se han buscado, ya han retenido demasiado el balón, porque Laporte lo he visto también precipitado, olvidándose de que tenía atrás un 2 contra 2 en defensa, porque Fabián estaba metido muy arriba y porque Cucurella prácticamente es que pues estaba a la misma altura que Nico Williams en muchas situaciones, ¿no? Por lo tanto, lo que tenía España era un Rodrigo, Laporte y Lenormand contra Mikautache y con Kvaratskhelia sin la ayuda de los laterales, ¿no? Que era algo con lo que yo contaba, por eso le daba tanta importancia en ese vídeo de previa que hice de los octavos de final a los movimientos a la espalda de los carrileros georgianos, a los movimientos de Pedri y de Fabián, ¿no? Para que Cucurella y Carvajal se pudiesen quedar muy pendientes de la transición defensiva. España no ha atacado así, ha llevado a sus laterales arriba, ha llevado a sus laterales a doblar y eso, bueno, pues ha provocado también, primero, que con esa precipitación y con esos pases perdidos y con alguna pérdida innecesaria ha permitido esas contras de una selección georgiana que la verdad es que durante 10, 15, 20 minutos ha dado la sensación de estar mucho más cerca del 0-2 que de España del tanto del 1-1, una España que en mi opinión no ha leído del todo bien tampoco que Georgia estaba mucho más basculada al lado derecho, al sector en el que atacaban Lamine Yamal y Carvajal, y Nico Williams tenía mucho más tiempo para encarar, para pensar, porque obviamente, bueno, pues a Georgia no le tiene tanto miedo, sobre todo al golpeo o a los centros que pueda poner Cucurella, ¿no? Por lo tanto, una España a la que le ha sentado muy mal ese tanto del 1-0, o al menos mal, que ha comenzado a equivocarse, a perder el control, a tener pérdidas innecesarias. Eso le ha dado alas a contraatacar y a correr a la selección georgiana, pero que la verdad es que no ha provocado ninguna ocasión clara frente a la portería de Unai Simón, y cuando España no estaba jugando bien, ha llegado, bueno, pues ese tanto del 1-1 en el que Rodrigo se ha vestido de gran héroe, en el que Rodrigo, que a mí no me estaba gustando su partido, a partir de ese tanto del 0-1, bueno, pues ha vuelto a demostrar por qué es el jugador de más nivel de esta selección, porque es un mediacentro espectacular, que además de robar, de distribuir, de dar equilibrio, tiene, como ha demostrado con el Manchester City, no solo en grandes partidos, sino también con mucha regularidad, una capacidad para brillar en la frontal del área, marcando goles y dando asistencias que le hacen un mediocentro muy especial, y un mediocentro que hemos visto muy poco a lo largo de los últimos años. Un futbolista no solo capaz de pesar en el juego, sino también de pesar muchísimo en el resultado. Rodrigo ha devuelto la tranquilidad, ha devuelto pues a España a un equilibrio también mental que yo creo que sin el que no se explica lo que ha ocurrido a partir de ahí. España lo estaba pasando mal y España ha encontrado en las botas de su mejor jugador, con un toque de primeras, con un control orientado de primeras maravilloso, el disparo con la zurda después de la asistencia de un Nico Williams que también, para mí, hay que decirlo, estaba siendo sin duda el mejor jugador de la primera parte en España, aportando esa tranquilidad que le estaba faltando a la gran mayoría de sus compañeros con el balón, llegando al área y eligiendo prácticamente siempre la mejor opción, como ha sido en el caso del tanto del 1-1, una España, bueno, pues que a partir de ahí, la verdad es que ha podido controlar y bajar el ritmo, y que ha aparecido en el segundo tiempo con una forma diferente de atacar, con Fabián mucho más cerca de Rodrigo, con los laterales, bueno, pues ya pudiendo mantener su papel de ir a doblar a los extremos por dentro, pero ya con Fabián y con Rodrigo muy pendientes también de ayudar en la posible pérdida, en la posible transición, porque ahora Fabián, Rodrigo, Lenormand y Laporte se encargaban entre los cuatro de la doble punta de una selección georgiana que ha recibido en esos primeros segundos de la segunda parte buenas noticias, porque parecía que las dudas, que los problemas de España, esa falta de tranquilidad continuaba, con un error en el control después de un muy mal pase de Lenormand, que ha dejado un balón suelto para Mikautache. Laporte ha solventado el contraataque, y en la jugada siguiente otra pérdida en la que Kvaratskhelia desde el centro del campo con la zurda ha estado muy cerca de sorprender a Unai Simón, que no ha mostrado estar demasiado concentrado en ese inicio de la segunda mitad. ¿Pero qué ha ocurrido? Bueno, pues que de nuevo, cuando parecía que el tanto de Georgia
estaba más cerca que el tanto de España, ha llegado ese tanto de Fabián Ruiz en una acción en la que Lamine Yamal ha vuelto a poner otro balón espectacular como el que ya vimos en los amistosos previos. No recuerdo si fue ante Irlanda del Norte, creo que sí, en ese partido en Mallorca, con Fabián atacando la zona del remate, atacando la zona del segundo palo y sorprendiendo a una defensa georgiana que ya tenía que ocuparse de que Laporte y Morata no rematasen. Aparecía Fabián, marcaba otro gol, sumando de nuevo otro tanto el centrocampista español, que no había hecho una buena primera mitad, que no había respondido bien al tanto del 0-1 georgiano, pero que aparecía y marcaba las diferencias para darle una tranquilidad a la selección española que le ha venido de maravilla y que necesitaba después, obviamente, de haber comenzado perdiendo. España en pocos minutos era capaz de remontar un partido que se le había puesto complicado después del gol en propia puerta de Robin Lenormand. A partir de ahí, a mí sinceramente no me ha gustado la selección española. Hemos visto el cambio, ha comenzado a intervenir Luis de la Fuente, porque bueno, pues hemos visto para mí bastantes problemas, como os digo, en ese primer tiempo de Pedri, de Morata, de Rodrigo y también de Fabián. Esperaba Luis de la Fuente que sus jugadores reaccionasen después del descanso. Ha llegado ese tanto de Fabián, ha llegado inmediatamente el cambio de Dani Olmo, porque Pedri no ha jugado bien, demasiadas pérdidas, no ha estado ágil, no ha estado acertado en esos primeros toques, a la hora de girar, a la hora de no perder el balón y de sumar en esa zona de tres cuartos para acumular jugadores a su alrededor y encontrar al futbolista libre o al jugador con ventaja cerca de él en esa zona de la frontal del área. Ha metido a Dani Olmo Luis de la Fuente y hemos visto a una selección española que se ha dedicado a dar pases cortos, a querer controlar mucho el partido, a no arriesgar absolutamente nada, a no jugar ningún pase por dentro con un mínimo riesgo, mucha circulación entre centrales y centrocampistas, también con los laterales, pero muy pocas acciones de encarar porque no se le daba el balón en ventaja de Lamine Yamal o de Nico Williams, muy pocos centros al área, se ha quedado olvidado ya esos disparos del inicio del partido desde la frontal del área o desde la frontal del área. Una España que ha querido bajar el ritmo, que ha querido tranquilizar lo que estaba ocurriendo, que no ha querido dar ninguna opción de sorpresa y de contraataque a Georgia, y la realidad es que Luis de la Fuente ha visto como los minutos pasaban, parecía que España se estaba conformando con ese 2-1 y en mi opinión Georgia estaba encantadísima, no con que España le permitiese ir avanzando en el partido, manteniendo tan solo una desventaja de un tanto para el conjunto de Willy Sagnol, que no ha modificado nada hasta que ha llegado ese primer cambio. Sí ha modificado sus carrileros en el minuto 63, en el 65 ha respondido Luis de la Fuente con la entrada de Grimaldo y de Oyarzabal por Cucurella y por Morata. Para mí, sobre todo el partido de Morata ha sido malo, no me ha gustado nada con balón, no ha podido participar en las acciones en el área, pero es que con balón ha tenido muchísimas pérdidas, como también le ha ocurrido a Pedri, ¿no? Y ahí, a partir de ahí yo creo que se explica también, esos nervios y esa falta de fútbol y de ataques que ha tenido España a partir del 0-1 con el tanto en propia de Robin Lenormand. La entrada de Grimaldo y de Oyarzabal sinceramente no le han dado nada a España, no han cambiado el ritmo, no han generado nada diferente, hasta que en una de esas acciones en las que Georgia ha intentado ir hacia adelante, en las que Georgia ha intentado acercarse a la portería de Unai Simón, ha llegado el tanto al contraataque de un Nico Williams que ha hecho una jugada absolutamente maravillosa, marchándose con un regate, con un toque en el último segundo cuando encaraba al defensa y con una definición maravillosa frente a un Mamardashvili que no ha podido hacer nada y que ha visto como el extremo español ha marcado por encima, marcando y anotando ese 3-1 que sentenciaba el partido en el minuto 74 y que a partir de ahí ha permitido a la selección española convertir el partido en a ver quién marcaba un gol, en a ver quién sumaba su primer tanto en la Eurocopa, en que viésemos si era Lamine Yamal o Dani Olmo. Finalmente ha sido el bueno de un Dani Olmo, que parece que, yo creo que por lo que ha ocurrido hoy, por el mal partido de Pedri y por lo bien que ha entrado él, por las buenas sensaciones también que dejó ante Albania, es posible que se haya ganado la titularidad de cara al partido frente a Alemania.
terminó goleando la selección española en un partido con resultado engañoso en el que después del 0-1 tuvo problemas, tuvo nervios, tuvo demasiadas prisas, el 0-2 parecía o daba la sensación de que estaba cerca y respondió con ese gol clave de Rodrigo a pase de un Nico Williams que para mí ha sido el MVP del encuentro, permitiendo que la selección española resuelva sus problemas y avance hasta unos cuartos de final donde se enfrentará a Alemania, a la anfitriona, el próximo viernes a las 6 de la tarde. Para mañana queda uno de los duelos más atractivos que vamos a tener en esta ronda de octavos, ese Francia-Bélgica, que obviamente también vamos a analizar al detalle aquí en el canal. Os espero con más Eurocopa en los próximos días y ahora quiero saber también vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este España 4, Georgia 1. Si creéis que España, bueno, pues ha vuelto a ser terrenal, ha demostrado que también tiene dificultades para ganar este tipo de partidos, una eliminatoria en la que obviamente era muy favorita frente a Georgia y en la que ha terminado demostrando por qué y dando la razón a los que pensábamos que había que confiar y que se podía estar en esta próxima ronda frente a la Alemania de Musiala y compañía. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.